El doctor Eguíbar, como todos los martes, ya está en el De Eso Se Trata. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a ti y a todos los que nos ven a través de la vieja plataforma y de la nueva, ¿verdad? Exacto, todas aquí desde la televisión abierta, el cable, la web, la aplicación, en el ex, por todos lados ahí estamos presentes, querido doctor. Qué bueno que se amplía la cobertura en general los programas de TV WAP, pero de eso se trata. Gracias, Doc. A ver, pues cuéntenos, hoy el tema está buenísimo. A ver, ¿qué pasa con los actores, las actrices? Cuéntenos, doctor, por favor. Mira, ¿te acuerdas que hace 8 días hablábamos de que había un Parkinson intestinal y un Parkinson del cerebro? El Parkinson del cerebro es el que hemos visto en muchos artistas y figuras públicas que tienen temblor y dificultad para caminar, básicamente, es lo que se alcanza a ver. Bueno, y el Parkinson intestinal, hablábamos de que tienen primordialmente constipación, tienen problemas, no evacúan los intestinos adecuadamente. Pero otra cosa que se ha descubierto es una enfermedad que fue descrita a finales del siglo pasado, que se llama en inglés RBD, no como el grupo musical, el grupo de gira ahora, sino en inglés es REM, Sleep Behavioral Disorder, desorden de conductual asociado al sueño con movimientos oculares rápidos. Ujú. Es de esas palabras en inglés que es muy fácil y les gusta usar acrónimos y cuando uno las traduce se hace una ensalada horrible. Entonces le voy a decir RBD, perdón, pero es eso, desorden conductual asociado al sueño con movimientos oculares rápidos. Y desde que se descubrió el sueño con movimientos oculares rápidos, que se mueven los ojos en este plano, ¿sí? En el plano horizontal. Si tienen un bebé cerca, con cuidado, véanle los párpados, usualmente están bastante delgados, casi transparentes, y van a ver que cuando está dormido se mueven sus ojos. Por eso se le puso así a esa fase del sueño. Lo que es muy interesante es que la mayoría de nuestras ensoñaciones suceden en esta fase del sueño, pero el mecanismo evolutivo fue altamente eficiente y durante esa fase del sueño no te mueves, hay un mecanismo del cerebro activo que inhibe a las neuronas que nos mueven, a las motoneuronas o neuronas motoras que están a lo largo de la médula espinal. Entonces, aunque sueñes que eres Superman o que estás peleando o que te vas a caer en un precipicio, pues no te mueves. Y entonces, pues es una ventaja, puedes ensoñar agradablemente sin que te suceda eso. Y un destacado investigador francés, Michel Jouvet, descubrió que si hacía unas lesiones en una zona del cerebro muy chiquitita, pero muy puntual, que él ya pensaba que participaba en esto, los animales actúan sus sueños. Es decir, se quita esta inhibición de las neuronas motoras. Perdón que lo haga largo, pero es que es No, muy está bien, está interesante, bien. ¿no? Entonces, por ejemplo, los perros también deben de ensoñar, puesto que algunos de ellos cuando se les lesiona trotan o se paran, cambian su facies. Los gatos tienen actitud como cuando acechan ratones o cuando se enojan y sacan las garras y hacen este, lo grabaron con videos muy viejos, bueno, con blanco y negro, etcétera. Te estoy hablando de experimentos de los 50, los 60, inicios de los 70 del siglo pasado. Bueno, luego se descubrió que había humanos que actuaban sus sueños, es decir, como si tuvieran una lesión de estas estructuras que ya habían sido estudiados en los animales. Por eso es que es tan importante la investigación básica. Si no se hubiera tenido ese conocimiento, pues no se hubiera ido a buscar de manera exprofeso esas zonas del cerebro. Y pues así es. Resulta que los humanos pueden tener lesiones por distintas causas de estas estructuras y entonces actúan sus sueños. Algunos pueden golpear con la persona que esté dormida o patalear, te digo, como si estuvieran caminando o tener otras conductas asociadas al sueño con movimientos oculares. Bueno, se ha visto que si alguien estaba bien y empieza a tener 2 o 3 episodios que actúa sus sueños
al mes y luego aumenta cada 15 días, una vez a la semana, la probabilidad de que le dé Parkinson puede ser tan alta, Ricardo, como un 80-90%. O sea, como que el trastorno voy a volver a usar la palabra RBD, antecede a la expresión del temblor y de estas cosas que conocemos pues a través de la gente que desgraciadamente padece Parkinson. Entonces ahora puede ser un criterio diagnóstico, ¿no? Si a alguien le ven que está teniendo este trastorno conductual, se le pueden hacer pruebas adicionales para determinar si también va a tener Parkinson. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque una parte muy importante de la medicina es buscar lo que se llama biomarcadores, es decir, alguna cosa que yo te pueda medir en la orina, en la sangre, en el excremento, en el líquido cefalorraquídeo, en las lágrimas, en la saliva, en algún lugar que me permita saber qué tienes. Por ejemplo, en COVID todos seguramente nos hicimos una prueba rápida o una prueba de lo que se llamaba PCR, que te meten un hisopo en lo profundo de la nariz, ¿no? Ahora se están popularizando las de influenza y estoy seguro que muy pronto también va a haber del virus incital. Bueno, ese es un biomarcador, ahí te están midiendo que tienes el material genético del virus, por lo tanto, pues ya se vuelve muy fácil, ¿no? Decir, ¿está usted agripado por influenza o está usted agripado por coronavirus o está usted agripado por el virus incital respiratorio? Imagínate que el RBD te dicen, usted tiene RBD porque le va a dar Parkinson. Entonces, pues es parte de esta medicina, no solo basada en evidencias, sino que tenemos biomarcadores muy específicos que nos ayudan al diagnóstico temprano y por lo tanto hacer intervenciones tempranas, pues para prevenir y no ver estos cuadros que se ven normalmente con una enfermedad que hasta ahora es tratable, no curable. Claro. Y entonces, pues a mí me parece muy interesante porque ya no es la persona que tiembla, reitero, que es muy fácil hacerle el diagnóstico y decir, pues tiene Parkinson, prácticamente cualquier gente, cuando está en esa etapa la enfermedad es muy fácil, pero ¿qué tal, reitero, cuando vamos a ser muy temprano? Híjole, y qué interesante, Doc, porque hay, digamos, un segmento amplio de la población que tiene este tipo de pues, expresiones, podríamos decirle, ¿no? Digamos, es muy continuo observar a la gente que de pronto pues habla, ¿no? Sí actúa en el sentido de que está, digamos, llevando a la realidad lo que está soñando, pero eso entonces es motivo, por lo menos, de darle seguimiento, Doc. Claro. Sí, sí, sí. Sería cuestión de que si un médico le dicen eso, mandarle a hacer un estudio de sueño, corroborar que el paciente es durante el sueño con movimientos oculares, actúa sus sueños y bueno, ahí después buscar algún estudio como ahora se usa la resonancia magnética, que se puede hacer resonancia magnética funcional, que nos permitiría ver esta zona del cerebro. Ya lo voy a decir ahora, se llama locus ceruleus, qué horror, ¿verdad? Pero locus es lugar y ceruleo es que es de color azul. Ok. Entonces es una sola del cerebro que las neuronas, sin ponerles nada, se pintan de azul. Está en el tallo cerebral, en la base, no en la corteza. Y no en la parte esta que conocemos, donde están las circunvoluciones, estas hendeduras del cerebro. Está en el tallo, en la base. Entonces, y puedes hacer tomografía por emisión de positrones y ahí ponerle una droga dopaminérgica y ver nada más las neuronas que tienen dopamina. Y ya sabemos que el Parkinson se debe a un déficit de esta sustancia, de dopamina. Entonces, pues, te reitero, una vez, si tú tomas a alguien en una etapa muy temprana de la enfermedad, pues puedes empezar a hacer intervenciones que eviten que la enfermedad se desarrolle. Es el camino. Yo quería tomarlo porque pues pasaron muchos años hasta que se asentó la medicina de sueño como un campo médico de especialización, pero también hubo muchas investigaciones, reitero, Michel Jouvet empezó esto en los 50, los 60, Claro. en su laboratorio en Lyon, en Francia,
y hubo un par de personas también en Nueva York que estaban empezando también las clínicas del sueño en Chicago, en Nueva York, en Filadelfia, etcétera. Entonces, pues así se hace la investigación, se empieza en algo básico porque nos preguntamos por qué dormimos, todavía es válido, cuál es la función del sueño, qué valor adaptativo tiene, etc. Este tipo de preguntas que son muy básicas, pues después pueden impactar a la clínica. Y como te digo, pues hoy por hoy hay especialistas en medicina del sueño o en neurofisiología clínica y sueño. Claro. Un estudiante que estuvo con nosotros, el doctor Calleja, pues ahora está en Aguascalientes y él se dedica a la parte clínica, ¿no? Aprendió con nosotros la parte básica, se fue y puso y es bastante exitoso porque pues clínicas del sueño en el país no hay muchas y gente que tiene problemas por no dormir o dormir Hay mal, muchas, muchos. muchas, 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 muchas. Oiga, Doc, ¿sabemos, por ejemplo, a quién le impacta más esta situación? Si a los hombres, las mujeres, si hay una edad en específico. ¿Se sabe algo, Doc? Sí, claro. En general se ven más afectados los hombres y tienen un impacto mayor, digamos. Es más los síntomas en los hombres que en las mujeres. Las mujeres están protegidas mientras no lleguen a la menopausia. Se sabe que los estrógenos, que es una hormona típicamente femenina, protegen de varias enfermedades, entre ellas del Parkinson. Entonces, después de la menopausia, como que se emparejan, ¿no? Empieza a haber más causas de Parkinson y de otras enfermedades cerebrales, porque se pierden los estrógenos, esa es la característica de la menopausia. Es una enfermedad tardía de los 50, los 60, con cada década que tú aumentes la probabilidad de tener Parkinson, también se incrementa. Entonces, en los 50 hay pocos parkinsonianos, en 60 más, pero en gente de 90 y más puede haber Claro. 1 de cada 3 viejitos tener Parkinson. Sí. Desde Parkinson leve, mediano y severo. Severo era pues, el que veíamos en el Papa, en Cassius Clay, en este tipo que es muy, muy, muy evidente el problema que antes se pensaba que era exclusivamente motor, ¿no? Que era el temblor y la dificultad para deambular. Ahora sabemos pues, que puede haber intestinal, pueden tener depresión, ya hemos hablado aquí, y en los últimos años se sigue buscando tóxicos que estén asociados al Parkinson. Por ejemplo, se ha reportado que un cierto grupo de compuestos con mucho flúor pueden estar asociados a mayor presencia de Parkinson en ciertas zonas. Entonces, por ejemplo, DuPont tiene patentado el teflón. Hay otras cosas, ¿verdad? Esas que nos pasan en los comerciales. Muchos de esos compuestos que evitan que se pegue un huevo o la carne a un sartén son compuestos fluorados. Y hay ahí toda una discusión si este tipo de compuestos fluorados juegan un papel en el desarrollo del Parkinson. No en el sartén que usas tú o yo, quienes nos están viendo, para hacernos un huevo, sino en el proceso de producción del Claro. teflón y los teflones sofisticados que se usan hoy. Entonces, por ejemplo, hay lagos en Estados Unidos, en Ohio, donde ha estado una fábrica por muchos años y el agua se contamina, y entonces pues te expones crónicamente a estas sustancias. El caso quizás más sonado fue el de una persona que hizo cristal y lo vendió en Los Ángeles, y ese cristal estaba contaminado con una sustancia que al ingresarla, al inhalar el cristal, se convierte y destruye a estas neuronas dopaminérgicas. Entonces, el hospital se dio cuenta porque llegaron jóvenes de 15, 16, 17 años con Parkinson severo. Wow. No Qué checado. cuadro, qué cuadro. Sí, si quieres después hablamos de eso. Ese fue un accidente muy terrible y ahora esa droga se usa en los laboratorios para hacer experimentos, ¿no? Tú le pones a una rata, a un ratón, a un primate, en fin, al modelo animal que tengas una sola dosis de ese compuesto y a los 3 días tienes Parkinson severo en ese modelo animal. Entonces, pues yo aquí siempre defenderé que la investigación básica pues es fundamental porque nos permite conocer los mecanismos y sobre todo
pues buscar nuevas opciones terapéuticas y no la vamos a ir a probar de primera instancia en un humano. Lo Claro. haremos en el modelo animal, se hará un protocolo clínico que ya creo que todos conocen después del COVID, que la fase 1, que la 2, que la 3, y luego hacer un ensayo en una población muy grande, que es la fase 3, para determinar si una droga nueva o un cierto tratamiento puede pues ser de utilidad para tratar a los humanos. Pero fíjate, ahora con esto que te digo del RBD para que redondeemos, pues ahora podrías buscar drogas que cuando está empezando la enfermedad ni siquiera se ha manifestado, sino que tienes RBD, Claro. pues puedas empezar a paliar y entonces ya no desarrolles estos Parkinson severos que realmente son súper discapacitantes, ¿no? Así Quizás es. es lo más incapacitante que hay como enfermedad cerebral. Doc, pues muchísimas gracias por su columna. Siempre es un placer saludarlo y que nos pueda compartir todas sus lecturas, sus investigaciones. Le mando un gran abrazo, Doc. Muchas gracias. Buen día, un abrazo. Pues ahí está la voz del doctor José Ramón Eguíbar.